los muros veré caer. Hola iglesia, qué bueno que te conectas nuevamente a esta transmisión y que pues en tu corazón hay ese deseo de saber más de la palabra de Dios. Pues cierra tus ojos un momento y vamos a decirle juntos al Espíritu de Dios que se mueva en este momento. Señor, muévete en este momento, mi Dios. Habla a nuestros corazones, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor. Enséñanos, mi Dios, lo que está en tus escrituras, mi Dios, porque ahí, Señor, está toda la sabiduría, mi Dios, que necesitamos para caminar contigo, Señor. Toma este tiempo, toma este momento, Señor. Toma tu iglesia, Señor, que está conectada en cualquier lugar, Señor, a través de esta pantalla, Señor. Tú tómalos, mi Dios, enséñales y que tu presencia también esté ahí con ellos. Gracias, Señor, y háblanos, mi Dios, porque tu palabra, Señor, es hermosa y nos instruye. Amén. Y mira, quisiera que comenzaras buscando conmigo Segunda de Timoteo 4. Vamos a leer del 1 al 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. Y sabes, justo pues en la semana pues estaba pensando en cómo es que se había extendido la palabra, ¿no? Hacia pues las diferentes naciones, hacia nuestro país, cómo es que se había extendido. Y la verdad, si tú te pones a pensar cómo llegó la palabra pues aquí a nuestra nación, pues es impresionante. Y es impresionante porque aproximadamente estamos a 12,400 kilómetros de Israel y estamos separados por el Océano Atlántico, que es un océano enorme, Y me ponía a pensar, yo decía, pues la distancia realmente era una gran limitación para que la palabra pues llegara hasta acá, ¿no? Pero sabes, a pesar de la distancia y de las limitaciones que puede traer también la distancia, hubo hombres y mujeres de Dios que con empeño predicaron la palabra de Dios y pudo llegar hasta aquí, hasta nuestra nación, pudo llegar hasta tus oídos, pudo llegar a ti, a tu familia. Y por esa palabra es que hoy tú estás conectado y estamos reunidos hoy aquí, por esa palabra que llegó a nuestro corazón. Y sabes, esto que acabamos de leer es una carta que Pablo le escribió a Timoteo, en donde le daba un encargo. Si pones mucha atención, el encargo que le estaba dando era que predicara la palabra, fuera oportuno o no fuera oportuno, que corrigiera, que reprendiera, que animara con paciencia y sin dejar de enseñar. Y este fue el encargo que Pablo pues le dio a Timoteo, ¿no? Y como te decía, aunque esto que fue escrito fue Pablo para Timoteo, es un encargo que hoy también se nos hace a nosotros. Es un encargo que se te hace a ti, es un encargo que se me hace a mí. Como creyentes, en su momento, te decía, hubo mujeres y hombres que predicaron de su palabra con empeño para que su palabra llegara a nuestra nación y para que se extendiera a muchas naciones del mundo. Pero sabes, hoy en este tiempo te toca a ti y me toca a mí predicar con empeño la palabra de Dios, justamente para que se siga extendiendo.
Y es que, ¿sabes? Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando se habla la palabra de Dios, genera un impacto enorme en la vida de las personas. Y este impacto trasciende. La palabra del Señor también se multiplica y crece. Y sabes, yo no sé si Pablo o Timoteo alguna vez llegaron a imaginar lo lejos que llegaría la palabra del Señor, como hoy en Naucalpan. No sé realmente si ellos imaginaron cuán lejos llegaría la palabra. Pero lo que sí sé es que en este tiempo te toca a ti y me toca a mí hablar de su palabra, predicarla con empeño. Nos toca a ti y a mí predicar de su evangelio, o sea, las buenas noticias, las buenas nuevas. Te toca a ti darlas y me toca a mí darlas. ¿Y por qué crees que este encargo de predicar la palabra del Señor sea importante? ¿Por qué crees? Y mira, hay unos versículos que quiero compartirte en donde podemos ver el por qué es importante. Busca conmigo Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí nos dice, todos pecaron. Y una de las razones por las que es importante predicar la palabra, predicar el evangelio, es por la razón que leímos en este texto. Por un mundo que está lleno de pecado. Y esto lo podemos ver en tantos lados. La maldad está en las personas y es muy evidente. Cada día pues la gente hasta ya se ha puesto creativa en la forma de pecar. Y lo triste es que este pecado aleja muchísimo más a las personas de Dios. Las aleja de Dios. Y cuando te digo esto me acuerdo mucho de lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es importante predicar su palabra. Porque en el mundo entero hay pecado y porque el pecado trae consigo todavía más pecado. El pecado también trae dolor, también trae muerte. Y además de que el pecado ha hecho que el ser humano quede destituido, quede expulsado de la gloria de Dios y con el riesgo de pasar una eternidad sin Él. Y sabes, yo me ponía a pensar y en esta situación se encuentran muchísimas personas. Ponte a pensar en toda persona que no conozca del Evangelio, que no conozca las buenas nuevas de parte de Dios. Así está llevando su vida, en pecado, en dolor, alejado de Dios. Así está llevando su vida. Ponte a pensar, no sé, tan solo en tu casa, en el trabajo, en donde sea que tú te desenvuelvas, ponte a pensar cuántas personas no conocen de Dios. Todas estas personas que no conocen de Dios están alejados de Dios, viven en pecado, con dolor y sin una esperanza. Muchas personas que están viviendo así. Por eso es que es importante predicar de su palabra, llevarles las buenas nuevas. Y nosotros también necesitamos recordar, tú que estás ahí escuchando esta palabra, este mensaje, necesitas recordar que tú has sido enviado para ser discípulos a las naciones y has sido enviado para predicar su palabra con empeño. No solo a Timoteo se le dio este encargo, sino este encargo también de predicar la palabra se te dio a ti y se me dio a mí también. Y este encargo comienza en nuestros hogares, con nuestras familias y con los que nos rodean. Y es que con el Evangelio, con la buena nueva, es la única forma en la que vamos a poder ver un cambio en la sociedad, en este mundo. Este mundo necesita conocer el amor de Cristo, necesita conocer su sacrificio, pero también necesita conocer su resurrección, necesita conocer acerca del arrepentimiento y que el Señor
perdona todos los pecados. Necesitan conocer acerca del bautismo, necesitan también conocer acerca de su salvación y de la esperanza que guardamos a los que creemos en Él. Y pues les cuento, ahora que estaba buscando pues una cita bíblica ahí en las Escrituras, me puse a pensar e imaginaba cómo es que los apóstoles predicaban el Evangelio. Ustedes no se han puesto a pensar a lo mejor qué era lo que decían cuando le hablaban a las personas, qué palabras utilizaban, ¿no? No sé si tú te has puesto a pensar cómo es que lo hacían. Yo te digo, me puse a pensar y en estos libros del Evangelio, que se encuentran en el Evangelio, podemos darnos una idea de a lo mejor qué palabras hubieran utilizado pues algunos de los apóstoles en los Evangelios. Pudiéramos darnos alguna idea de qué palabras o cómo sería su estilo, ¿no? Al dar su mensaje podríamos darnos una idea. Pero ahora quiero mostrarte un versículo en donde vemos a un hombre de Dios, cuál era el evangelio que compartía. Y mira, busca conmigo 1 Corintios 15 y vamos a leer del 1 al 4. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. En esto que leímos de este hombre que te estaba diciendo es Pablo. Y en esto que leímos, Pablo estaba tratando un asunto acerca de la resurrección con algunos de los que habitaban ahí en Corinto. Pero en lo que quiero que nos enfoquemos es en que se nota cuál era el evangelio que Pablo predicaba. Que Cristo murió por nuestros pecados, o sea que él también predicaba acerca del sacrificio del Señor, pero también predicaba acerca de su resurrección. Y además de esto que leímos ahorita en Corintios, también podemos confirmar el mensaje que Pablo daba, por lo que también les escribió a los romanos. Y Romanos 10:9 nos dice que cuando les dijo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces te decía, aquí en estos dos versículos en Corintios y en Romanos, podemos ver que predicaba acerca del sacrificio, de la resurrección del Señor, pero también predicaba acerca de su salvación al confesarlo como nuestro Señor. Y sabes, de igual forma, nosotros necesitamos hablar este evangelio a quienes rodean. Que sepan que Cristo los ama primeramente, que dio su vida en sacrificio, pero que también se levantó de entre los muertos y que por su sacrificio tenemos una salvación y una esperanza. Ahora, también analizando un poquito todo esto, en el versículo que leímos inicialmente en Timoteo, no solo nos encarga la predicación de la palabra, sino que también nos da una guía de cómo hacerlo. Y me gustaría que lo leyéramos otra vez para que notes los puntos que te quiero dar. Y mira, dice otra vez, 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y sabes, como te decía, en este versículo noto 3 puntos que nos dan una guía y que te los quiero compartir. El primero es, predica la palabra sea o no sea oportuno. Me sorprende mucho aquí cómo nos dice esto.
que prediquemos, que persistamos en hacerlo, sea o no sea oportuno. Y es que no sé si se han encontrado con algunas personas que para hablar pues de su palabra esperan como el momento adecuado, ¿no? Que el momento sea perfecto, que no haya ruidos, que sea un día soleado, que el arco iris esté en todo su esplendor, que los pájaros estén cantando. Muchas personas esperan ese momento para compartir el mensaje, pero la realidad es que la mayoría de las veces no va a ser así. Así que necesitamos estar en todo momento, estar listos para hablar de la palabra. Y sabes, yo recuerdo mucho en el trabajo a un compañero que veía desde pues días atrás que tenía su semblante pues bastante decaído, ¿no? Y como les decía, o sea, yo también buscaba el momento, ¿no? Para darle un mensaje, una palabra. Pero pues este momento pues no se daba y pasaban los días y pasaba una u otra cosa y por X o Y razón no podíamos entablar una conversación. Pero, ¿sabes? Hubo un día en el que se presentó una junta, ¿no? Y en esa junta todos teníamos que llegar, la típica junta de resultados. Teníamos que estar y ya estaba a punto de comenzar. Y me encontré a este compañero en el estacionamiento. Solo que en esta ocasión lo vi un poco más pues decaído de su semblante, ¿no? Y le hice el típico saludo que pues uno hace normalmente, ¿no? Le pregunté, hola, ¿cómo estás? Y de ahí empezó a contarme que pues de su familiar, que ya tenía varias fallas en sus órganos, que prácticamente ya les habían dicho que ya estaba a punto de morir y que ya era solo cuestión de días para que pasara esto. También pues me empezó a contar cómo se sentía, todas las emociones que él tenía, ¿no? Y que no quería perder pues a su familiar, ¿no? Prácticamente en ese momento pues se abrió y pues le pude compartir una palabra e incluso pudimos orar por su familiar. Y sabes, definitivamente no era el momento más oportuno, porque como te decía, la junta pues ya estaba comenzando. El riesgo de una sanción era muy alto de no presentarnos a la junta en tiempo, ¿no? Tampoco pues era el lugar más adecuado porque pues te decía, era un estacionamiento grande, oscuro, un estacionamiento muy oscuro, y justo donde comenzamos a conversar había un baño, también había un contenedor de basura, o sea que ya te puedes imaginar la mezcla de olores que había pues en ese lugar con el baño y con el contenedor de basura. Pero sabes, a pesar de que igual no era el momento ni el lugar más oportunos, el mensaje pudo llegar a esta persona. Y con esto que estamos leyendo en Timoteo, tampoco nos está diciendo que seamos unos impertinentes, sino que más bien seamos sensibles y prestemos atención pues a las circunstancias que nos rodean y sobre todo que estemos dispuestos a ser usados por el Señor para cuando llegue el momento su palabra se pueda dar. Y sabes, otra forma también en la que podemos predicar en todo momento es con el ejemplo. Sí, con el ejemplo. Y mira, primera de Timoteo 4:12 nos dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Y también, aunque este versículo otra vez, aunque lo que está escrito aquí le fue escrito a Timoteo, podemos ver y también podemos recordar la importancia de ser un ejemplo. Y no solo a los creyentes, sino ser también un ejemplo hacia los demás que no conocen de Dios, en la manera en la que nos conducimos, en nuestra manera de hablar, en todo nuestro comportamiento. Y también ser un ejemplo de fe y amor. Y sabes, no se trata también de que porque tengas poco tiempo no lo hagas o porque tengas mucho tiempo en el Evangelio debas hacerlo,
sino que tengas mucho tiempo, tengas poco tiempo, necesitas ser un ejemplo. Necesitas buscar ser ese ejemplo a los que te rodean. Porque en la manera también en la que tú te conduces, es una forma en la que también estás predicando a los demás. Por eso es bien importante que te conduzcas con amor, con fe y como hombres y mujeres de Dios. Es bien importante que nos conduzcamos y seamos ese tipo de ejemplo para los demás. Ahora, el punto número 2 que te quiero compartir, que también se encuentra ahí en el versículo inicial de Timoteo que leímos, también nos dice este versículo que corrijamos y que reprendamos y que animemos. Entonces, el punto número 2 es corrige, reprende y anima. Entonces, la Biblia nos dice que Timoteo era un hombre de fe. Era un hombre de fe también como lo fue su madre Eunice y su abuela Loida. Y que él conocía las Escrituras desde su niñez. Eso es lo que nos dice la palabra. Y justo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, casi al final del capítulo, encontramos nuevamente a Pablo recordándole a Timoteo que en las Escrituras, ahí se encontraba toda la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. Y ¿sabes por qué te estoy diciendo esto? Y mira, ahora sí, acompáñame a leer 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces aquí lo que nos dice esto es que la forma en la que debemos reprender, corregir y animar es con la enseñanza que se encuentra en las Escrituras. Y esto no solo aplica cuando le prediquemos a los demás, sino también aplica en casa, en nuestros hogares. Pero bueno, Pablo también sabía que en las Escrituras hay este tesoro, esta sabiduría que nos corrige y que nos instruye. Entonces, sí necesitamos predicar la palabra, sea el momento oportuno o no sea oportuno, pero cuando lo hagamos, necesitamos hacerlo también con una corrección, con una reprensión y animando a las personas conforme a lo que está en las Escrituras. Y sabes, también esto que leímos nos dice que nosotros, al ser guiados por las Escrituras, estaremos enteramente capacitados para toda buena obra. Capacitados para toda buena obra. Y de igual forma tú, a los que prediques también, estarán capacitados para realizar toda buena obra. Por eso aquí también otra vez aprovecho un paréntesis para recordarte que necesitas estudiar constantemente las Escrituras para absorber completamente sus enseñanzas y toda la sabiduría que hay en ella. Y bueno, ¿saben por qué les digo esto de corregir y reprender conforme a la palabra? Porque tristemente, pues a lo largo de mi vida, en muchos lados, no en un lugar en específico, sino en muchos lados, me he encontrado con personas que predican, pero tienen un sentimiento como de superioridad. E incluso en ocasiones adoptan como actitudes como la de los fariseos. Y no sé si ustedes recuerdan la parábola pues del fariseo y del recaudador, que está en Lucas, en donde pues este hombre fariseo decía, pues oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ¿no? Ladrones, malhechores, ni como este recaudador de impuestos, ¿no? Y este hombre aquí en esta parábola vemos que tenía pues ese sentido, ¿no? De superioridad, como acusando también. Y lamentablemente muchos también adoptan este tipo de actitudes. Acusan, juzgan y condenan a las personas. Y muchas veces hasta les predican con palabras hirientes.
y muchos de ellos también hasta los condenan. E incluso también hasta llegan a pensar, ay no, fulanito pues ya está completamente perdido. Ya no hay más que hacer por él. O también dicen, uy no, pues fulanito no cambia, es ya una hierba mala. Y con sus pensamientos, con sus palabras, comienzan a condenar a las personas cuando esto no debe de ser así. Ni el Señor Jesús condenó a un pecador así. Recordarán la mujer adúltera, ¿no? Pues efectivamente la encontraron en el mismo acto del adulterio y muchas personas ahí a su alrededor pues la acusaban. Pero cuando Jesús los confrontó a los que estaban ahí acusando a esta mujer, se fueron. Y el Señor le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea que si ni el Señor Jesús condenó a esta mujer que efectivamente había pecado, nosotros menos debemos hacerlo con los demás. Nuestras palabras no tienen que ser de acusación ni de condena, sino que tienen que ser de bendición, de amor. No tienen que ser de condenación hacia los demás. Y mira, ahora busca conmigo Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y sabes, así es como deben de ser tus palabras, así es como deben de ser mis palabras. Palabras que edifiquen, que sean de bendición, que sean de aliento, que animen a los demás y no que hablemos palabras malintencionadas, ni corrompidas, ni que destruyan, ni lastimen. Y saben, versículos antes de esto que leímos en Efesios, me llama mucho la atención cómo es que Pablo les estaba hablando a los de Éfeso, que dejaran la manera vieja de vivir, que se despojaran del viejo hombre, que desecharan la mentira y que no dieran lugar al enemigo, y que por el contrario, que se vistieran del nuevo hombre en justicia y santidad. Y después, Pablo les dijo lo que leímos en el versículo 29, acerca de que ninguna palabra corrompida saliera de su boca. Y con esto sabes que puedo ver que alguien que aún habla palabras corrompidas, palabras con malas intenciones, palabras que destruyen y que lastiman, aún está viviendo como el viejo hombre. Así que esto es un recordatorio a que dejemos la pasada manera de vivir, que dejemos de lado aún esas palabras que destruyen, esas palabras que no edifican, y que por el contrario nos vistamos de esa nueva naturaleza, que nos vistamos como hombres y mujeres de Dios, para que realmente todo lo que hablemos, todo lo que digamos, edifique, anime, construya y sea de bendición en nuestras casas y con mayor razón cuando compartamos un mensaje a los demás. Y ahora, el tercer punto que podemos aprender del versículo que leíamos inicialmente de Timoteo, vamos a leerlo otra vez y dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Y el tercer punto al que quiero llegar es: hazlo con paciencia, sin dejar de enseñar. Y sabes, el ritmo de aprendizaje de cada uno es bien diferente. Cuando conociste tú, por ejemplo, al Señor, no conocías muchas cosas que pues a lo mejor actualmente ya sabes, ¿no? Sino que pues te llevó un tiempo de enseñanza el poder reconocer ya nuevos aprendizajes. Y es que, pues como todo, ¿no? A algunas personas se les hace más fácil aprender una cosa que aprender otra, ¿no? Se les pegan a lo mejor las cosas más rápido, otras necesitan pues estar en constante repaso, pues para que se les puedan quedar grabadas, ¿no? Se les puedan quedar grabadas en la mente. Y de igual forma también, cuando predicamos a alguien cercano,
Cuando le estamos compartiendo a alguien el mensaje, de igual forma necesitamos hacerlo como leímos, con paciencia y sin dejar de enseñarle. Y me llama la atención cómo es que la palabra del Señor se entrelaza, porque también este versículo de Timoteo que leímos va en línea con lo que el Señor nos dice en id y hacer discípulos a las naciones. Porque un discípulo es una persona que recibe enseñanza. Entonces esto que leímos en Timoteo nos lo vuelve a reafirmar en no dejar de enseñar pues a los nuevos creyentes, ¿no? Y me sorprende tanto cómo es que pues un libro pues pequeño relativamente como el de Timoteo puede contener pues tantas enseñanzas que pueden ser y marcar una gran diferencia en nuestras vidas si las aplicamos. Y el punto de todo este mensaje es que recordemos que tú tienes un encargo, que tú tienes un pendiente, y ese es el de predicar la palabra. Sea o no sea oportuno el lugar, tal vez el momento, tú tienes ese encargo. Pero cuando lo hagas, recuerda que tienes que hacerlo de una forma corrigiendo, reprendiendo y animando conforme a las Escrituras. Y que cada una de tus palabras edifiquen, construyan y que realmente sean de bendición a quien le estás dando el mensaje. Que ellos escuchen de ti ese amor y que también ellos vean en ti esa paciencia con la que les enseñas. Y este es nuestro nuevo reto, amigo, amiga que estás escuchando. Este es el pendiente del que quería hablarte, que tienes y que es un nuevo reto que necesitamos llevar a cabo. Predicar la palabra del Señor con empeño. Y no solamente predicarla, sino cada uno ser hacedores de su palabra. Vamos a tomar estos minutos que nos quedan para que le digamos al Señor: mi Dios, hoy yo recuerdo por medio de tu palabra que este encargo, Señor, de predicar de ti, de tu amor, de tu palabra, no solamente es para algunos, sino este encargo es para cada creyente. Es para todos, Señor. Y hoy queremos, mi Dios, tener esa disposición de predicar tu palabra en nuestro hogar, Señor, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en cualquier lugar en donde nos desenvolvamos. Queremos predicar tu palabra, pero no queremos, Señor, hacerlo conforme a nuestro pensamiento, sino queremos ser guiados por tu palabra, por tus enseñanzas, por tus escrituras, por tu Espíritu. Guíanos tú, Señor, y guía a cada uno de mis amigos que están conectados, Señor, para que también puedan predicar, Señor, tu palabra con empeño, Señor. Que no haya limitaciones en sus pensamientos de que no lo puedan hacer, sino que al contrario ellos sean fortalecidos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que salgan, Señor, a compartir de tu palabra a su familia, Señor, y a los que los rodean. Porque de esta forma veremos, mi Dios, tu reino extenderse a través de la palabra, Señor. Toma tu iglesia, mi Dios, y permite que este mensaje entre realmente en sus corazones y que todos, mi Dios, tengamos presente ese deseo de compartir de tu palabra en todo momento, en nuestros hogares y en donde nos desenvolvemos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, pero también nos hace reflexionar y nos hace, mi Dios, crecer. Gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia, Señor. Y aquí estamos para ti, Señor, dispuestos para ser usados por ti. A ti sea la gloria por siempre. Amén.